Lo primero que vamos a hacer es darle a Clot, la audio dicen por ahí. Le voy a adjuntar el archivo PDF. Ese archivo PDF es el que corresponde a la carta de invitación que les mencionaba ahorita, que les mostraba ahorita, y que es el que nos va a dar la pauta para empezar a trabajar con eh, este archivo. Básicamente es con el que vamos a arrancar y al que le vamos a empezar a pedir esto. Les anticipo algo, ya me lo habían preguntado en otra sesión. Aun y cuando ustedes copien el prompt que yo voy a poner aquí, que ahorita se los voy a pasar en chat, y que no se preocupen, eso va en el material, cuando les entregue la versión final del material, van a tener el material del curso, van a tener las prácticas, estos archivos que les mandé, pero además van a tener una guía. Esa guía va explicando de manera detallada cómo realizar la práctica, para cuando ustedes la quieran replicar con sus datos, ya tengan en qué apoyarse para irla replicando, ¿no? Entonces, ahorita no se preocupen por eso. Lo que sí les quiero decir es que aun y cuando utilicen el mismo prompt que yo les voy a compartir, no necesariamente la respuesta que les va a dar Claude es la misma. Y eso tiene una explicación muy sencilla. La explicación es que recordemos que parte de lo que hace la herramienta es también identificar la interacción que tiene con cada usuario. Entonces, no necesariamente la interacción que tengo yo con mi Clot es la misma que tiene Gerardo con el suyo, o la que tiene Oscar, o la que tiene Betty, no es la misma interacción. Entonces, no necesariamente va a haber una misma respuesta. La respuesta va a ser muy parecida, pero para que no se saquen de onda en cuanto a que me digan, oye, a mí me contestó algo distinto, entonces mi respuesta está mal. No necesariamente está mal, simple y sencillamente es una respuesta distinta porque la interacción que tiene con ustedes es diferente. Entonces, les estoy pegando ahorita aquí el prompt, que básicamente es el que vamos a pegar acá. Y aquí lo que le digo es, te paso una carta de invitación del SAT por diferencias entre el IVA trasladado en CFDIs y el IVA causado declarado en marzo del 2022. Periodo de pago provisional mensual. Antes de calcular o pagar nada, clasifica las cinco causas raíz típicas por las que el SAT genera esta diferencia. O sea, le estoy pidiendo que me ayude a anticipar una especie de diagnóstico. Como ustedes saben, normalmente el SAT hace los cruces de la información basándose en los datos que tiene en sus CFDIs. Sin embargo, esta información no implica que necesariamente va a ser correcta. Por ejemplo, me ha tocado ver casos donde el SAT determina que tú tienes un impuesto generado, en este caso IVA, pero está partiendo de que ve el CFDI emitido y pierde de vista que ese CFDI es un CFDI PPD, entonces al no estar cobrado todavía, pues no puede ser un IVA causado. O otros casos donde el SAT ve un documento PPD y me dice, ¿sabes qué? Pues este documento PPD no generas un IVA porque todavía no se ha cobrado. Sin embargo, a lo mejor yo ya lo cobré. Yo ya lo cobré, pero no emití todavía el complemento del pago. Entonces, eso es parte de las diferencias que seguramente me va a arrojar. Aquí le estoy pidiendo que identifique básicamente cinco situaciones. El criterio de efectivo contra lo de vengado, es decir, los FDIs facturados pero no cobrados, porque eso es algo que suele pasar con el SAT, que identifique retenciones de IVA del receptor que no se hayan aplicado en el pago provisional, que otra de las causas es el complemento de pago timbrado en periodo diferente o periodo posterior, o un error en la captura de la declaración. Eso también es parte de lo que puede haber sucedido.
o operaciones con residentes en el extranjero, específicamente alguna situación que corresponda a alguna exportación, ¿no? Por cada una, dime qué información necesitas que te proporcione para confirmar o descartar la hipótesis. Entonces, le doy el prompt, le doy la instrucción, y como ya tiene ahorita la carta de invitación, con esa carta de invitación va a empezar a trabajar, va a empezar a analizar y va a darme un prediagnóstico. Cuando termine, con base en lo que me responda, que insisto, este es un diagnóstico o prediagnóstico, el siguiente paso es darle el contexto, como lo veíamos en la diapositiva. Le voy a dar el contexto y para eso le voy a cargar los papeles de trabajo que les mostré, los dos Exceles, y con eso, partiendo de que ya tiene un entendimiento de cuáles causas pudieron haber generado esta diferencia, va a hacer un análisis más profundo, más detallado, y me va a entregar ya una conciliación, partiendo de lo que está identificando de acuerdo a lo que yo determiné en mis pagos provisionales. Entonces, eh, para esta parte nos va a tomar algunos minutitos, lo vamos a dejar aquí trabajando y regresamos acá a la presentación. Una vez que le demos el contexto, le vamos a pedir un borrador con una estructura y los argumentos jurídicos y técnicos que debe ir acompañada esa propuesta. La chamba que nos corresponde a nosotros es generar o validar los fundamentos, las cifras, los anexos y el tono que esté utilizando Claude en la respuesta. ¿Para qué? Pues obviamente la parte de los fundamentos creo que está de más el señalarlo, porque si yo doy un fundamento incorrecto dentro de la respuesta, dentro de la carta, pues simple y sencillamente el SAT, le estoy dando más elementos al SAT, ¿no? Las cifras y los anexos, pues porque le estoy haciendo esa conciliación para que lo pueda presentar y que me pueda mostrar a qué corresponde esa diferencia. Bueno, ya terminó y básicamente aquí me dice, ya recibí la carta, antes de armar el diagnóstico te confirmo lo que extraje del documento, me está dando el RFC, el nombre, el folio, o sea, todos los datos que yo le proporcioné los está plasmando aquí. Eh, Me está haciendo aquí una aclaración, no se la pedí y la está haciendo. Dice, la carta es del 2022, hoy estamos a junio del 2026, estamos dentro del plazo de 5 años, pero ya es el último, en el último tercio del año 5. Entonces conviene resolver en ventana corta porque después del cierre del 2026 la caducidad podría empezar a jugar a mi favor. Entonces dice, oye, está cerca de caducar, nomás para que lo traigas ahí en el radar. Y aquí hace ese despliegue que le pedí de cada una de las hipótesis. Entonces me empieza a decir, la causa uno es el criterio del efectivo contra el devengado, y me dice, yo espero que esta sea la hipótesis más predominante. O sea, los mayores casos espero que se ubiquen aquí. ¿Por qué la pongo primero? Dice, porque en cartas de IVAs causado, esta causa explica típicamente entre el 60 y el 80% del diferencial. Comercializadora del norte probablemente vende a crédito, entonces tiene CFDIs facturados en marzo, que muy probablemente cobró en abril y mayo. Entonces, el SAT los tomó como causados en marzo y eso es parte de la diferencia que me va a generar. Datos que necesito. Oye, el listado completo de los FDIs emitidos en el mes de marzo con su UID, fecha real de cobro de cada CFDI, complemento de recepción de pagos timbrados que correspondan a esos FDIs, estado de cuenta bancario, condiciones comerciales típicas y si más del 50% de los FDIs de marzo son PPD y el estado de cuenta de abril-mayo muestra cobros por los importes, pues está confirmado, ¿no? O sea, el SAT los está tomando como cobrados en marzo, pero realmente los cobraste en abril o en mayo. No me voy a detener mucho en revisar estas causas porque, como les digo, al final es el diagnóstico, un prediagnóstico, pero cada una de las causas me la está explicando y me habla del tema de las retenciones, me explica cuáles son los supuestos, me habla de la causa 3 de los complementos de pago timbrados de manera posterior, me vuelve a explicar por qué puede aplicar, o sea, hace un análisis de las causas que yo le di y me da un razonamiento de por qué se podría ubicar en estos casos. Así hace con las
con las 5 causas que platicamos. Para no perder tiempo, te sugiero traerme los datos en ese orden: listado de CFDIs, declaración de pago, estado de cuenta, REPs timbrados. Con los dos primeros puntos ya puedo darte una clasificación preliminar del 80% del diferencial. Entonces, lo que le voy a dar ahora va a ser precisamente mi archivo de los CFDIs y del pago provisional, que son los dos Exceles que les compartí. Entonces, le voy a adjuntar mis archivos, que para fines prácticos son mis papeles de trabajo. Y con esos archivos, lo que le voy a pedir va a ser que haga ya el análisis. Entonces, nuevamente, ahí les pongo el prompt, y es parte de lo que les estoy explicando. Aquí está mi pago provisional de IVA del mes de marzo de 2022 y los CFDIs emitidos en el mismo periodo con su fecha de cobro real. Recordarán que dentro del archivo de Excel se observaba una columna que traía la fecha de pago. Esa fecha de pago nos va a ayudar a que cuando haga la revisión de los archivos pueda clasificarlo en uno o en otro, ¿no? Entonces, eh, básicamente lo que va a hacer es que, de acuerdo a las 5 causales que le pedí que identificara, me va a mostrar en cuál de ellas podría caer cada uno de estos impuestos. Cruza la información y dime del diferencial de 64,000 pesos. Ese diferencial básicamente viene de la misma carta invitación que me mandó el SAT. Ay, voy a abrirlo acá. Que viene del diferencial. Ese es el diferencial entre los 136,000 y los 72,000 pesos. De ahí se determina ese diferencial de 64,000 pesos, que es el que señala el SAT. ¿Cuánto corresponde a CFDIs facturados pero no cobrados en marzo? ¿Cuánto a retenciones? ¿Cuánto del IVA causado real que sí debí declarar y no declaré? Dame el desglose con los UIDs específicos por categoría y el monto de cada buque. Preséntamelo en una tabla. Aquí dentro de la instrucción, como lo platicábamos en la sesión anterior, es importante mantener una estructura. Aquí le estoy pidiendo que me lo presente en tabla para que precisamente la información me la entregue de manera ordenada. ¿Por qué? Porque si yo no le estoy diciendo cómo lo espero recibir, pues muy probablemente va a emitir un documento en prosa que va a ser una narrativa de todo lo que encontró. Entonces, por eso le estoy pidiendo que me lo estructure en la tabla. Vamos a ponerle, a ver, queda en haiku, mira, déjame, vamos a regresarlo al Sonnet y vamos a pedirle el alto. Entonces, ahorita lo que va a empezar a hacer es leer los archivos. Y de la lectura de esos archivos va a empezar a determinar cómo podrían generarse o de dónde se están generando esas diferencias que me está observando Sam. Hasta aquí, dudas, preguntas. Estábamos platicando acá para aprovechar que está trabajando ya Claudio. Eh, el punto 4, como les decía, cuando ya generemos ese documento preliminar, vamos a validarlo nosotros. Tenemos que revisar los fundamentos, las cifras, los anexos en tono profesional. ¿Por qué? Porque sobre todo, y muy probablemente ustedes ya lo han de haber notado, eh, cuando el SAT te hace algún requerimiento, cuando te manda alguna carta de invitación, si ustedes revisan la forma, o déjenme ponerlo así, el lenguaje que utilizaba hace 2 años, 3 años, es diferente al que utiliza actualmente. Y es diferente precisamente porque ellos están haciendo esto. Ellos están utilizando herramientas de inteligencia artificial y básicamente lo que están haciendo es esto mismo, digamos, pero desde la información que ellos tienen. Ellos no tienen el detalle de mi pago provisional. Entonces, lo que ellos hacen es, dicen, a ver, ¿qué es lo que tengo disponible? Pues tengo disponible los CFDIs, ok. Y tengo disponible también el pago que me reflejaste. Entonces, esa parte, sí, Miguel, déjame.
Te refieres a este prompt de los Exceles, ¿verdad? Sí, por favor. Está. Entonces, el SAT está haciendo esto mismo. El SAT está partiendo de la base de datos que tiene hoy con la información de los FDIs y está haciendo una simple comparativa. Oye, según los FDIs, tú tienes tanto de IVA y voy a ver cuánto declaraste. Y está haciendo un cruce. Ahorita ya lo han refinado muchísimo más. Hace un año, año y medio, estas cartas de invitaciones las emitían como barajitas, de forma sistemática. No hacían una revisión. Y en algún momento le platicaba yo a alguien que nosotros al responder estas cartas de invitación, lo que estamos haciendo es ayudarle al SAT. Estamos entrenando su modelo de inteligencia artificial o de machine learning para que sepa qué causales son las que puede identificar y que las considere para el futuro. Entonces, con base en eso, el SAT ya no está haciendo la misma labor que venía haciendo al inicio. Ahora lo que hace es eh, está haciendo conciliaciones considerando únicamente PUE y considerando complementos de pago. Al inicio lo que hacía se iba directamente sobre los CFDs emitidos, no le importaba si eran PPD o PUE. Entonces, yo tengo aquí emitido esto, este es el IVA que debes de haber determinado con base considerando el ejemplo que les estoy mostrando. Ahorita ya lo fueron refinando y lo fueron refinando a raíz de que los contribuyentes le decíamos, oye, es que te estás equivocando porque estás considerando el IVA de todos los FDIs y pierdes de vista que dentro de esos FDIs hay unos PPD. Entonces los PPD no van. Entonces, lo que ha hecho el SAT es que a la interna de ellos han ido haciendo ajustes en su modelo de revisión. Entonces, ya lo que dicen es, ¿sabes qué? Ahora la conciliación va a ser PUE, complementos de pago, el resultado de eso, compáralo contra el pago provisional declarado. Bueno, ya regresando acá, ya terminó. Me dice, el cruce está completo. Aquí está el diagnóstico por completo del diferencial. Y lo que vamos a hacer ahorita también es abrir nuestro archivo de los FDIs de marzo para que lo vayamos siguiendo, porque al final es parte de ese proceso de revisión que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, me dice, oye, tabla maestra de los FDIs. Aquí están todos los FDIs que yo emití en marzo. Entonces, empieza con este CFDI de Industrias Garza, concepto, el monto del IVA, no tiene retención, fue cobrado en el mes, sí, sí fue cobrado en el mes. Entonces, me voy a ir acá y se está refiriendo a, uno, dos, es este, se está refiriendo a este, que básicamente lo que hizo es vino y leyó mi archivo de Excel y me dice, este sí está cobrado. Hace lo mismo con el segundo, es una venta de mercancías, 16,000 pesos. Fue en cero y me dice, es un PPD, aquí está el PPD, pero sí se cobró en el mes, entonces ese también es IVA causado, ¿no? Transportes del Norte, 32,000 pesos. Eh, Tiene una retención de IVA de 8,000 pesos, sí está cobrado en el mes y aquí me está marcando una causa número 2. Esta causa número 2 es de las que veíamos acá arriba, retención de IVA del receptor no aplicado. O sea, aquí lo que me está diciendo es que al parecer dentro de mi cálculo no se aplicó la retención que me hizo el cliente, ¿no? Comercial Logística MX, autotransporte, 8,000 pesos. Es un PP también fue cobrado en el mes de marzo. eh, También fue cobrado en el mes de marzo. Y son cuatro, son estos de acá, son estos cuatro de acá. Ok. Y ya luego viene con el resto. Oye, estos tres CFDIs que corresponden a estos artículos, bueno, a estos registros, son PPD, pero no fueron cobrados durante el mes de marzo. Entonces, estos los está agrupando dentro de la causa uno. La causa uno es la que explicábamos que son el diferenciar entre el devengado y el cobrado. Entonces, esta, pues de cierta manera está fácil explicársela al SAT. Oye, SAT, estás considerando un IVA
de un CFDI que yo todavía no he cobrado. Entonces, como yo no lo he cobrado, no tengo la obligación de trasladarlo y de pagártelo, ¿no? Entonces, ya me armó en esta tabla, básicamente este mismo análisis que tenía acá, y me dice, ese diferencial de 64,000 pesos, ¿cómo lo integro? Lo está integrando de 40,000 pesos de IVA, que son básicamente estos tres FDIs que están como PPD y que no fueron cobrados en el mes. Y hay un error en la captura. Hay un error de captura que corresponde a el CFDI que traía una retención y que no se aplicó. Entonces, ya con esto me integra aquí estos 64,000 pesos. Mm, perdón. Este se refiere a dice un error en la captura y esta es una contribución omitida. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo básicamente es determinar el IVA de acuerdo a lo que traemos aquí. Vamos a abrir el archivo, el otro, el del pago provisional, eso nos va a dar más claridad. Y nosotros lo vemos de esta manera, y considerando el análisis que hizo, pues prácticamente mi IVA debería corresponder a estas cuatro operaciones, ¿sí? Estas cuatro operaciones que en su conjunto me dan 96,000 pesos. Son las primeras cuatro que habíamos visto, ¿sí? Entonces, mi IVA trasladado debe haber sido 96,000 pesos. El IVA trasladado que yo reflejé acá son 72,000 pesos. Entonces, este es el error de captura al que se está refiriendo. Esos son los 24,000 pesos que me está mostrando aquí. ¿Sí me siguen? Sí. Ok. Entonces, ya aquí hizo una determinación y me dice, oye, 24,000 es un error de captura, los 40,000 restantes son estos tres que veíamos que no están cobrados en el mes de marzo. Los emití en marzo, pero no los cobré en marzo. Entonces, con eso me dice, tu diferencia de 64,000 que te observó el SAT se integra de los 40,000 que son PPD y que no fueron cobrados en marzo, y de 24,000 que apuntan a un error de captura. ¿Con base en qué? Con base en el análisis o la revisión manual. Si la persona que hizo, que recibió la carta de invitación lo hubiera hecho a mano, pues simple y sencillamente hubiera determinado que aquí estás reflejando, o que aquí debiste haber reflejado 96,000 pesos y acá reflejaste 72,000. Entonces, esa tareita ya no se tuvo que hacer a mano, ya la hizo aquí, ya Claude identificó esa diferencia. Y me dice, cuadro aritmético verificado, o sea, los 40,000 más los 24,000 son 64,000 pesos. Me dice, oye, ¿qué crees? También hay un dato que está fuera del diferencial del SAT, pero que te cuesta lana. Y me dice, estas dos facturas tienen una retención de IVA que debiste haber disminuido de tu IVA trasladado. Y que si se dan cuenta, en ninguna parte del pago provisional o de la determinación del causado se menciona. En el Excel, estas dos partidas que corresponden a facturas que fueron cobradas durante el mes de marzo traen aplicados 16,000 pesos de retención de IVA. Entonces, oye, eso los debiste haber aplicado también aquí, ¿no? Entonces, esos 16,000, pues te reducirían tu IVA a pagar. Y con esto me da una propuesta de la declaración complementaria. Me dice, oye, tu declaración complementaria ahorita traes 450,000 pesos, que es lo que tenemos aquí de la base, y me dice, deberían ser 600,000, partiendo de lo que veíamos de esto. Deberían ser 600,000, que estos 600,000 corresponden a estas cuatro facturas
que yo efectivamente cobré el mes de marzo. Entonces me dice, traes 450 declarado, deberían ser 600. Es una diferencia de 150. El IVA causado deberían ser 72, deberías reflejarse 72, deberían ser 96,000. Aquí hay 24,000 pesos determinados. Las retenciones a favor no declaraste y tienes 16,000 de acuerdo a esto. Y por lo tanto tu IVA a pagar no serían 37,000. No, no, tú declaraste 37,000, pero lo correcto es que deberían ser 45. Entonces te faltan 8,000 pesos de pagarle al SAT, ¿no? Y aquí me hace un análisis donde está la distribución de a qué punto corresponde cada uno de ellos. Entonces me dice, oye, este está en verde porque son los PPDs que puedes defender sin mayor problema. O sea, esta diferencia el SAT la asumió y te la está determinando como un impuesto que debiste haber declarado, siendo que en todo momento no hay evidencia de eso porque es un CFDI PPD y no fue cobrado durante el mes de marzo. El tema del recuperable con complementaria, que son las retenciones, la pone en amarillo porque es un punto que al final hay que asegurarse de que efectivamente se haya aplicado de manera correcta. Y la contribución omitida, que son estos 8,000 pesos que venían de la diferencia que habíamos visto más arriba. Aquí me dice, oye, ¿quieres que calcule los accesorios exactos sobre los 8,000? Actualización IFC, recargos 2,07 por los meses transcurridos de marzo al 22 y arme el escrito. Entonces, aquí ya hizo el análisis, ya del análisis incluso me está pidiendo si quiero que haga el escrito y prácticamente yo le puedo decir, sí, haz el escrito. Si yo le digo sí, haz el escrito lo va a hacer a como lo entienda Claude. Yo lo que le estoy pidiendo es que el escrito lo arme con una estructura. Y les acabo de pegar nuevamente el último prompt. Insisto, no se preocupen, todo esto lo van a tener en su material. Lo que me interesa es que sí vayan siguiendo la secuencia para que vean de dónde sale cada cosa, ¿no? Entonces, aquí lo que le estoy diciendo es, ahora prepara el escrito de respuesta a esta carta de invitación con la siguiente estructura. Primero quiero que pongas antecedentes. Dame los datos del contribuyente, el folio y el oficio de la carta de invitación, aclara el diferencial con desglose por causa, manifiesta el pago de 8,000 que voy a hacer por autocorrección y calcula la actualización del INPC de marzo del 22 a la fecha y incluye los fundamentos legales así como el petitorio. Aplica un tono formal, técnico, conciso, listo para que solo lo firme y lo suba al buzón. Entonces, si yo le hubiera dicho sí, hazlo, muy seguramente no hubiera o no mantendría una estructura, muy seguramente haría un escrito eh, genérico, no con la estructura que yo le estoy pidiendo. Eso es algo de lo que platicábamos también en la sesión anterior, cuando hablábamos de los componentes del prompt, y uno de esos componentes era la salida, cómo esperamos recibir nosotros la respuesta por parte de la herramienta. Entonces, sí es importante, y esta estructura no estoy diciendo que sea la que deben usar siempre, cada quien tiene ya sus formatos, cada quien tiene ya incluso la forma en la que presenta sus escritos. Lo único que yo les recomiendo es que cuando le pidan la salida, utilicen esa misma estructura. O sea, si ustedes dicen, oye, ¿sabes qué? Yo tengo además un apartado de X, lo pueden poner sin ningún problema. Esto, al final del día, es para fines prácticos de lo que estamos viendo, porque la intención es que ustedes vean cómo lo pueden ir desarrollando. Ya cada uno lo irá adecuando a la forma de trabajar que tienen al interior de su despacho, al interior de su empresa, y lo irán modelando conforme a sus necesidades. Hasta aquí, no sé si haya dudas, preguntas, por favor. Vamos a dejarlo que trabaje. Escrito listo, estructura del documento, antecedentes, identifica la contribuyente, aclaración del diferencial,
La parte de lo que vimos de los tres buckets que mencionábamos, aquí lo está considerando. La manifestación del pago, el cálculo de los accesorios, el fundamento legal y el peritorio. Dos cosas para confirmar antes de firmar y subir, el factor del INPC. O sea, ahorita me hizo un cálculo en el que él consideró un factor, vamos a ver qué fue lo que hizo, y la declaración complementaria. Oye, estoy contestando la carta de invitación, estoy diciendo que sí hay una diferencia a pagar, y aquí estoy manifestando que presento o voy a presentar una declaración complementaria, entonces hay que cerrar. Entonces el archivo o el escrito trae una estructura donde vienen los datos del contribuyente, la administración a la que va dirigida, el escrito, aquí señala que es una aclaración y en este caso hay autocorrección espontánea a la carta de invitación con exfolio tal del periodo de marzo del 2022. Y aquí empiezo a hablar del antecedente, oye, comercializadora del norte, su RFC, su domicilio fiscal, cuándo recibí la carta de invitación, eh, el fundamento de dicha comunicación y la aclaración del diferencial. Aquí le estoy diciendo, oye, la diferencia, aquí te la estoy analizando por causa y estoy separando las tres causales que vimos. Oye, estos 40,000 pesos corresponden a CFDIs PPDs facturados en marzo, pero cobrados efectivamente en abril. Entonces, aquí está haciendo esa integración. O sea, le está haciendo la tarea, le dice, mira, tú me dijiste que hay 64,000 pesos de diferencia, no me dijiste de dónde venían esos 64,000 pesos de diferencia, ya aquí te lo estoy explicando. Aquí están los tres buckets y los tres buckets en sumatoria me dan los 64,000. 24,000 pesos por omisión bruta menos los 16,000 de las retenciones son 8,000 pesos, que es la contribución omitida real. Y ya aquí entra al detalle de cada uno de los causales. Aquí habla los CFDIs que fueron facturados en marzo, pero que tuvieron cobro efectivo en abril, y los va desglosando. Las retenciones de IVA de autotransporte que no se capturaron, también me dice a qué documentos corresponde. Este formato lo está armando, digamos, con base en la instrucción que yo le di. Yo no le pedí como tal que dentro de este detalle me incluyera a lo mejor datos como por ejemplo, acá valdría la pena a lo mejor incluir el dato de la fecha de pago. Pues yo no se lo pedí, por eso no lo incluyó. Si yo quisiera que lo presentara de esa forma, se lo tengo que señalar también. La causa 4, que es el error en captura que habíamos observado, señala que hay una autocorrección espontánea y aquí hace un cálculo de la actualización, a abrirlo en Word, porque de repente aquí cuando te lo muestra en un plot, como que se satura. Estamos aquí, ¿no? Aquí viene la contribución omitida, que son los 8,000 pesos que hablábamos, el periodo de cómputo de marzo del 2022 a junio del 2026, un factor de actualización. Aquí este factor de actualización lo está estimando, o sea, no es un dato real porque me está dando, digamos, la referencia, pero no me dice cómo lo determinó. Y lo que hace, dice, "Oye, la contribución omitida por el 1,28 del factor de actualización son 10,240, la actualización son 2,240 y los recargos corresponde a 51 meses. Igual está usando esta tasa del 2,07, que hay que revisar si en los ejercicios del 2022 esa se mantuvo vigente, porque si no me equivoco, esta del 2,07 es relativamente nueva, creo que tiene como 2 o 3 años más o menos que se actualizó. Este, entonces ya con eso me hace la integración del monto de la autocorrección. eh, y ellos me dicen, aquí lo que hace, este renglón muy probablemente no sea necesario, lo está incluyendo dentro del escrito, pero es parte también de ese proceso de revisión que tenemos que hacer. Él me dice, oye, te tengo que pagar 21,050,37, lo que yo me ahorré contra lo que me estabas observando, los 64,000, pues fueron 42,949. Yo a este renglón honestamente no le vería razón de ser. Es como pintarle el dedo al SAT y decirle, mira, de los 64,000, pues nada, me ahorré el 87%, ¿no? Entonces yo no le vería sentido a esto. No hay multa porque es un tema de autocorrección y aquí viene la parte del fundamento legal.
Oye, es que yo el fundamento legal lo presento no en una tabla, lo presento de manera desglosada con el artículo y cómo lo aplico. Ah, bueno, eso también lo puedes ir trabajando dentro de la salida que le pidas a Claude, ¿no? Y el petitorio, oye, pues tenme por presentar el escrito, acredita la improcedencia del cobro de los 40,000 pesos, va haciendo todos los puntos respecto de lo que se concluyó. Y aquí me menciona un análisis documental, que básicamente es la carta de invitación y el listado de los CFDIs emitidos en marzo con UIDs que corresponden a la causa 1, 2 y 4. La declaración original, la declaración complementaria, estados de cuenta. Estos, digamos, son, decía Miguel, no demos feria de más, o no demos tanta información. Yo a lo mejor no entregaría el estado de cuenta, ¿no? O sea, a lo mejor lo dejaría nada más en la explicación de dónde viene la diferencia. Sin embargo, pues lo está estructurando, digamos, bajo un deber ser, y ese deber ser es, si te estoy diciendo que no los cobré en marzo, pues para darte certeza de que los cobré en abril, pues te tendría que entregar un estado de cuenta de abril donde se aprecie el cobro de esas facturas. Entonces, de esta forma se hizo el procedimiento. Este, digamos, es el último punto que se genera como parte de este proceso de la revisión. E insisto, la tarea de nosotros es al final del día hacer una revisión minuciosa de las cifras, por ejemplo, este tema del factor de actualización, de los recargos que solo tenemos que validar nosotros. Hasta aquí, no sé si ella dudas, preguntas. Un comentario, no, Sí. digo, a mí no sé si me ha pasado, porque yo estoy explorando apenas esto de los proyectos. Ajá. Tengo un proyecto que especializado en la parte eh, como asistente fiscal, ¿no? Ok. Y analizaron un caso y todo, lo analizó bien. Cuando le pedí que hiciera el escrito, me generó un escrito, pero cuando le pedí las instrucciones y me lo llevé a un proyecto que lo tengo configurado exclusivamente como redactor fiscal, Ujú. la diferencia entre los escritos fue muy diferente, ¿no? O sea, cuando lo el proyecto que lo tenía especializado para análisis fiscal, por así decirlo, para análisis me di muy buen resultado, pero en el escrito como que le faltaba punch, que le faltaba. Entonces, el otro proyecto que tengo exclusivamente para redactar escritos y contestaciones, al asistente fiscal le pedí que me diera unas instrucciones para el escrito, luego lo copié y me lo llevé al proyecto que tengo de redactor fiscal y el escrito fue mucho mejor. No sé si es nada más, a lo mejor que me ha pasado a mí por ahorita digo que estoy explorando y que por la parte que ahorita estás pues en el chat. Yo en este caso te digo que trabajo más en proyectos y eso fue mi experiencia en eso, ¿no? Cuando tienes un proyecto especializado en un tema, sí conviene tener un proyecto Proyecto. que sea exclusivo para dar escritos, contestaciones a requerimientos, a invitaciones, ¿no? Es digo, en lo que me ha pasado en el poco tiempo que llevo, mes y medio que con los proyectos de Cowork, ¿no? Sí, esa parte es, y precisamente es lo que te iba a preguntar. O sea, si dentro de la definición del proyecto, porque entiendo que tienes dos proyectos, uno como escritor y un proyecto, digamos, del cliente, ¿no? Entonces, lo que muchas veces te va a hacer la diferencia es la instrucción y el contexto que le das. Porque si tú desde la instrucción le dices, aquí te estoy dando información de un cliente respecto de su historia fiscal, respecto de sus operaciones, respecto de qué es lo que hace, o sea, si tú le das ese contexto enfocado hacia el cliente, no necesariamente vas a tener la mejor respuesta de un escrito, porque recordemos que en los proyectos, toda la parte que veíamos en el framework del prompt, que decíamos, oye, es un rol, la tarea, o sea, todo eso lo estamos trasladando al proyecto. Entonces, cuando tú le das ese contexto, si en el contexto estás refiriéndote a que es un proyecto de un cliente, la respuesta respecto del armado de un escrito no va a ser la mejor porque él está enfocado en darte información del cliente. Cuando le dices, oye, este proyecto va a ser para un redactor de escritos fiscales, ahí
te pas- ma- déjame ponerte el ejemplo. Si tú al proyecto redactor de escritos fiscales vas y le preguntas algo del cliente donde tienes un proyecto, muy seguramente su respuesta tampoco va a ser profunda, porque el fin o la especialidad de este segundo proyecto es redactar contestaciones. Entonces, sí es importante que dentro del alcance que quieran darle a estos proyectos, estén muy conscientes de para qué los utilizan. Es muy común, y les digo que es común porque a mí me pasó, que por ejemplo, cuando estás hablando de crear un agente, de manera inconsciente buscamos un agente todólogo. Buscamos un agente que sea bueno en fiscal, que sea bueno en contabilidad, que sepa de finanzas, que sepa de auditoría, y es lo peor que podemos hacer. Es lo peor que podemos hacer porque en la medida en que nosotros le damos mucha amplitud a la gente, el agente tiende a confundirse. Imagínense que la explicación sencilla del mejor aprovechamiento de un agente, imagínense ustedes una línea de producción. Una línea de producción donde hay cuatro personas. La primera persona recibe el artículo, lo pone en la línea. La segunda persona limpia ese artículo. La tercera persona emplaya el artículo. La cuarta persona lo guarda en una caja y lo pone para embarque. Si ustedes crean un agente, y esto véanlo a nivel agente, si ustedes quieren crear un agente que haga las cuatro al mismo tiempo, le pueden generar un conflicto. ¿Por qué? Porque va a haber momentos en los que dependiendo la entrada, el input que le den, la gente se puede confundir y decir, ah, caray, ¿este lo emplayo o ya lo empaqueto? Entonces, el escenario ideal es, a ver, tú agente te dedicas a esta actividad, y tú a esta, y tú a esta, y tú a esta. Crearlos de manera independiente para una tarea muy específica, porque el secreto de todo esto está en la forma en la que le estamos pidiendo las cosas. Entre más específica sea, el resultado va a ser mucho mejor. Les platicaba en la sesión del martes que alguien me decía, oye, yo una vez le pregunté por impuestos ambientales y me contestó lo de Colombia. Pues sí, porque le estás preguntando por impuestos ambientales de manera global. En la medida en que nosotros precisemos, y este es otro ejemplo para tratar de explicarlo mejor, imagínense que una herramienta de inteligencia artificial, imagínense que es cuando ustedes entran a una bodega, pero es una nave industrial, es una nave industrial de chorrocientos mil metros cuadrados y la bodega está a oscuras. La bodega está a oscuras y ustedes llevan una lámpara. Entonces, cuando llegas con una lámpara, iluminar todo ese espacio es imposible. Entonces, cuando tú vas acotando y la solicitud la vas aterrizando a algo más específico, el enfoque de tu lámpara es mejor. Entonces, si tú quieres alumbrar algo, pero de manera muy específica, cuando te acercas a una caja y alumbras, la forma que vas a ver de la caja va a ser mucho más nítida. A diferencia de que alumbres hacia el fondo, pues no vas a ver prácticamente nada, porque incluso a lo mejor no va a llegar hasta el fondo la luz que te permita ver todo lo que hay. Así pasa con la parte del prompting. O sea, en la medida en que seamos lo más aterrizados a la tarea que le queremos dar, en esa medida vamos a tener una mejor respuesta. Y eso va a tener un segundo beneficio, los tokens. Porque si yo le pido una respuesta, si yo le doy una instrucción muy amplia, nosotros no lo vemos, pero la búsqueda y todo el desgaste que tiene la herramienta al tratar de traerme una respuesta, le consume tokens. O sea, el hecho de que ustedes vean una respuesta de a lo mejor 10 hojas, digo 10 palabras, les explicaba que la equivalencia más o menos aproximada es una palabra es igual a un token. Entonces, el hecho de que ustedes vean 10 palabras, dicen, ah, me gasté 10 tokens. No, los 10 tokens fueron la respuesta. El proceso de investigación y de análisis es donde se consume toda la parte de los tokens. Entonces, si yo le doy una instrucción muy amplia que lo lleve a tener que hacer una búsqueda en muchas fuentes, estoy gastando tokens, estoy quemando tokens de manera inadecuada, ¿no? Hasta aquí no sé si haya dudas.